Gracias porque, Señor, aunque no podamos ver, sabemos que estás obrando. Señor, porque no es por vista, es por fe. No es por lo que sentimos, es porque tú eres nuestro Padre. Y tu palabra dice que no nos faltará ningún bien. Y sabemos, Señor, que todo el bien y la misericordia tuya nos seguirá todos los días de nuestra vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estamos contentos. ¿Cuántos están contentos? Tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a la fundadora. Suban el micrófono, por favor, apáguenlo para que no hagan eso. Gloria al nombre de Jesús. La bienvenida a la fundadora de la iglesia Morada. Bueno, pastora Lolita. Pastora, pase por aquí, salude a la iglesia, rapidito. ¡Aleluya! Qué bueno es el Señor. Hace unos días me pareció que era mucho y rapidito regresé. Así que regresé, ya cambié mi seguro social para acá, ya cambié el seguro médico para acá. ¡Qué bueno, Jehová! Lo siento por el ¡Aleluya! Gracias, mi amor. Ya es de acá. No sé, a lo mejor fue que el amor la trajo para acá. ¡Aleluya! Morada de amor, el amor la trajo para acá y yo no he dicho nada. Pero es bueno. Así que Dios es maravilloso. ¿Sabe? El Señor ve la intención del corazón. De mi Dios. Eso es verdad. No tiene que ver nada con la prédica ni nada, pero Dios siempre me sorprende con detalles. Dios es papá, un papá detallista. Amén, amén. Por varias veces solamente he tenido la intención de hacer algo y el Señor ya me bendice antes de yo hacer lo que había en la intención de mi corazón. Me acuerdo cuando él y Silvita se iban a casar, pues usted sabe que yo he bajado algunas libritas y tengo unos trajes que son más grandes que ya no me quedan. Y solamente en mi corazón tuve la intención de decirle si necesitaban un traje. Yo tuve uno que solamente lo usé en una fiesta de robot, de la aspiradora, anuncios pagados, porque eso, ¿verdad? Si usted no tiene una aspiradora, es el momento que tenga una. Si su problema es la contaminación, robot es la solución. ¿Okay? ¡Gloria a Dios! Un fuerte aplauso al Señor. Y es un tuxedo hermoso. Lo usé una sola vez y lo ofrecí para la boda, pero ellos tenían. Pero antes de ofrecerlo, cuando iba de camino a casa de un hermano, eso estuvo en mi mente. Cuando iba a casa de un hermano Adam Berrío, él me decía: oye, qué bueno que llegaste. ¿Sabes qué? Estaba en un sitio por ahí, vi una chaqueta y pensé en ti. Toma, aquí está una chaqueta. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Amén. Y andaban dos personas conmigo y le expliqué cómo funciona la provisión de Dios. Amén. Eso es. Ahora mismo tengo una chaqueta ahí en el carro que también pues me queda un poquito grande. Y también la traje para eso. Y ahorita voy allí a la oficina y la chaqueta que tengo puesta no es nueva, sino que alguien la dejó allí en la oficina para que se vea linda, ¿verdad que sí? Así estoy vistiendo hoy del pastor Gilberto Orengo. Así que bueno, y está ungido, está bendecido porque es de un pastor también. Así que Dios ve la intención. Dice: wow, si esa es la intención, imagínate cuando sembramos de verdad. Cómo Dios abre la ventana de los cielos hasta que sobreabunda. Amén. Estuvimos este fin de semana en una escuela de líderes poderosa. Y quiero, por favor, bienvenido, pásame la silla, voy a hacer algunas entrevistas aquí. Esa silla por aquí, vamos a rodar el púlpito. Ahorita voy a predicar, no se preocupe, ¿está bien? Tenemos hasta las 5 de la tarde para estar aquí. Amén, gracias por su amén. Aleluya. Y alguien que me pase la otra silla por acá, esa silla también me la presta, por favor. Ok.
Esta la voy a usar yo. Se la ponemos por aquí. Voy a seguir hablando de la justicia, pero quiero... Es una bendición la escuela de líderes. Yo llevo algunos 10 años yendo corrido, separando. Gracias, bienvenido. Ahora podemos hablar. Y es una bendición, y no quisiera que tan solo se quedara en lo que fuimos, sino que la gente que fue pueda ministrarnos en esta preciosa mañana, que puedan también tener por lo menos un insumo, algo, ¿verdad? Un detalle de lo que allí pasó, cómo Dios le ministró y qué principio nosotros aprendimos. Amén. Le avisé a algunos porque sabía que algunos tenían que avisarle. No sé si para que coja un poco de tiempo o algo, pero le avisé. Y a otros no le avisé porque se iban a asustar y no iban a venir a la iglesia. ¿Está bien? Así que voy a empezar con JD, a una de las que no avisé. ¿Está bien? No, fuerte aplauso a JD para que venga aquí. Préstale el micrófono. Así que la escuela del líder, el tema es tiempo. Es tiempo. Así que yo sé que JD estuvo allí y quiero ir al grano con terrón, no con servidor. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de ese al grano con terrón, con Robert Terrón? Yo sé que el Señor los bendijo a la familia. Mira cómo se ríe, ya ven, está riendo de ti ese hijo tuyo ahí, ¿ah? Se ríe, ¿verdad que se ve ahí? Ella es una ministra, una profeta del Señor. Así que continuamente la van a ver en el altar profetizando. Amén. Amén. Y ella me contó y me dice: pastor, usted no sabe, pero me imagino cómo el Señor la bendijo. Y quiero que me cuente, JD, qué pasó antes de ir, qué pasó, por qué hubo tanta dificultad. Dios les bendiga. Primeramente, yo acostumbro a ir a la escuela de líderes, que esta vez se me hizo un poco difícil ir, pero quería, pues el viernes, que era el día de cierre, no faltar. Siempre me gusta estar allí. Tenía la oportunidad, pues quería ir. Pues lo dije, se le escribí al pastor que esperaba estar con ustedes y eso. Pero ya tan pronto dije eso, yo no sé qué pasó. Fue como, yo le decía, fue como si el mismísimo infierno se levantara. Pero yo algo en mi corazón me decía, ve, por encima de todo, ve. Y yo decía, wow, pero ¿qué voy a hacer? Surgieron situaciones, ¿verdad?, que pasaron que no esperaba. No quisiera entrar en detalle, ¿verdad?, pero fue bien difícil. Se levantó todo tipo de argumentos para que yo no fuera. Personas me decían no, otras me decían no lleves los nenes. Me decían no, se van a aburrir allí. Y yo como que no se van a aburrir, ya están vestidos, van conmigo. Y fue tan grande y maravilloso el haber podido llegar allí, porque en medio de un llamado mi hijo se reconcilia con el Señor. Y entonces me di cuenta que valió la pena todo, que no hay sacrificio, es que no hay sacrificio, es que hay que hacerlo y ya. O sea, hay que hacerlo y ya. Cuando tú llegas y ves el fruto de lo que hiciste, de que fuiste por encima, que perseveraste ante todo, tú ves y tú dices: Señor, gracias. Gracias, porque aunque me costó, la recompensa fue magnífica, fue grande. Gloria a Dios, aleluya. Además de lo que aprendimos allí, fue algo maravilloso, de verdad. Fueron unas palabras que se te quedan en el corazón, que te marcan. Incluso a mí, que a veces uno cree que uno está ahí y se la sabe toda, como uno dice. Pero realmente son cosas que se necesitan. Yo les exhorto a que vayan la próxima vez. Que aunque se levante el mismísimo infierno, como digo yo, y pase lo que sea, hagan un sacrificio, aunque sea de ir un día, vayan, créanme que lo van a disfrutar, van a ver los frutos. Es una cosa muy especial lo que se da allí. Son muchas personas trabajando para que se dé algo bonito, hermoso, pero ya Dios lo planificó todo. Gloria a Dios, yo los exhorto a que vayan a la aleluya. próxima escuela. Un aplauso a JD. Fecha para la próxima escuela de líderes, después se las doy, es en julio del año 2019. Tanto así, nosotros ese mismo jueves, casi siempre empieza miércoles, jueves, viernes y viernes. Ese jueves siempre le abro
le doy la oportunidad, ¿verdad? Que primero que no hay servicio aquí, con la intención de que si no vienen aquí, vayan allá. Pero a veces como nosotros nos acostumbramos, ¿verdad? Como, no, si no hay, pues. Pero yo les exhorto que hagan un esfuerzo. El año pasado compré los DVD y como la mayoría, ¿verdad? Quería que la mayoría tuviera la información, puse, no sé si se acuerdan, le dije que vinieran una hora antes y puse una hora antes los DVD. Algunos se beneficiaron y yo sé que esa palabra, ¿por qué hago esto? Porque esa palabra no es tan solo para los que están en la escuela de líderes, sino que todos podamos, ¿verdad?, fluir en la palabra que Dios está dando al pueblo de Dios en general. Amén. Así que eso es lo que queremos, que usted se beneficie de esta palabra, que agarre esa palabra, porque eso no solamente para la escuela de líderes, sino para que nuestras familias se empoderen y podamos hacer la asignación de Dios aquí en la tierra. Amén. Voy a llamar a otra persona que es del side mío, a nuestro hermano Elio Rep Rivera, pasa por aquí. Un aplauso. Vamos. En la esquina derecha, el santo, el dúo, los profetas del Señor. Dios ha sido bueno. Así que Dios es bueno. Elio hizo un esfuerzo también, ¿sabe? Todos los que fuimos allí nos forzamos. Hubo momentos que a uno le dieron ganas de que, ¿cuándo le dieron ganas de quedarse y no ir a la escuela? Yo lo veo. Y cuando ahora hay Facebook Live, sí, yo lo veo por Facebook Live, pero créanme que no es lo mismo. Como decía mi abuelo, no es lo mismo ni se escribe igual. Elio, cuéntame, yo sé que, ¿verdad?, fuiste casi todos los días. Hubo un día, ¿qué fue lo más que te ministró? ¿Qué fue la palabra que más hiciste un bosquejo? Ay, Padre, póngase cómodo. Bueno, yo me preparé un poquito, porque a veces uno aprende tantas cosas, pero se le olvida. Cuando lo llaman de sorpresa, pues la mente como dicen por allá, los que hablan de meditaciones, ponen la mente en blanco, a mí se me pone en blanco cuando no me divisan. Pues, lo primero que retomé fue, yo tenía una costumbre de anotar mientras predicaba la enseñanza, siempre a lo largo de que yo era muchachito, de anotar lo que se decía del altar. Se lo comparto para que ustedes traten de poner esa práctica, porque por enseñanza, por reglas de enseñanza, cuando uno solamente escucha, pues, un % bien grande de lo que se dice del altar se pierde. Cuando usted anota, aumenta ese %, claro, cuando lo graba se lo lleva todo, ¿verdad? Pero a la larga tiene que anotar para que algo se quede. Entonces, pues yo me llevé mi iPad antiguo del siglo pasado, la libreta, y escuchaba y meditaba lo que él decía y anotaba lo que decían los distintos recursos. Estuvo allí Danilo Montero, y Danilo Montero dio su testimonio de la manera en que él predicaba y ministraba, y la gente sentía al Señor, pero por dentro estaba en ruinas, y hablaba de la necesidad de mantener el altar en condiciones óptimas, de no dejarnos ocupar demasiado por el ministerio, sino que sacar tiempo para estar en el altar con el Señor. Esa fue una de las cosas, y habló de su proceso de restauración. La importancia también de nosotros mantener, renovando nuestra mente con cosas positivas, para mantener ese altar en condición. El pastor Nino habló de la necesidad de convertirnos todas las veces que sean necesarias. Eso es. ¿Escuchó? Amén. Convertirnos todas las veces que sea necesario. Entonces habló del cuerpo de Cristo, toda la dinámica de la exposición que él hizo. Dio énfasis al cuerpo de Cristo como un ejército. Entonces, en el ejército,
simplemente no hay voluntad propia. Somos libertados por el Señor, pero no es para que tengamos libertad propia, sino para obedecer. Entonces, hacía énfasis, lo de él fue mayormente en misiones, y nos invitó a la reflexión a mirar los dones y talentos que Dios nos ha dado para ponerlos en función en lo que es la agenda de Dios para este mundo, Gloria a Dios. que debemos cumplir. Entonces, el pastor Conley habló del Dios del más y del mucho más. Pero habló de algo bien importante, que es que los líderes se envuelven tanto en la obra de Dios que se queman. Porque la gente, pues, a veces tienen la mentalidad de que como Dios está con él, pues, no se cansa. Necesita tiempo para su familia. Y hablaba de la importancia de un hobby. Y contó el testimonio de un pastor bien importante que ha establecido más de 7,000 iglesias, que hoy tiene 93 años, el que sabe, sabe, y que lo ha escuchado, de México, que él estuvo hablando personalmente con él, y él lo ha dicho, lo ha compartido, que lo único que se lamenta él es no haber podido estar con sus hijos. Bendito Dios, aleluya. Levantó un montón de iglesias, pero esa parte personal se quemó. La que quemó todos los cartuchos, todas las naves en la obra misionera, pero su familia la dejó. Es que nos invitó a jugar golf. Así que todo el que fue, creo que eso era de lo más importante. Uno de los mensajes que yo no estaba y empecé a escuchar hablaba de los pasos de la rebelión. Hablaba de la importancia de nosotros respetar la palabra de Dios y de obedecerla. No estamos para juzgar la palabra de Dios, porque esa fue la táctica satánica que utilizó con Eva, que dijo, con que Dios ha dicho. Entonces cuando uno entra por esa parte, empieza a negar, sigue negando y termina añadiendo lo que Dios no dijo. Eso es todo. Aplauso. Es mucho más, pero obediente, muy bien. Le dije un extracto, ¿verdad? Lo que era a Silvita. Gloria a Dios, Un fuerte aleluya. aplauso a Silvita. Bueno, que estamos en vivo, estamos aquí grabando. Él tomó mi extracto también. Sí. Eso fue un. No, que yo decía a la pastora, ya, que se calle, que me voy. Sí, me acuerdo el tiempo mío, yo hablo mucho El tiempo no, también. lo que tengo aquí escrito. Ok. Pero la experiencia fue... Hay actividades y hay actividades que se brindan al cuerpo. Y esta es una actividad bien importante para todos, no solamente para los líderes. Y la realidad es que aquí todo el mundo es líder, porque todo el mundo tiene un llamado, que es el llamado a la reconciliación de las demás personas. Y entonces cuando uno eso lo tiene bien clarito, pues toma otras acciones. Pero para mí fue bien importante el hecho de que sabemos que hay un llamado, además del de la reconciliación, llamado a la reconciliación de las demás personas. Y había algo que no estaba muy claro entre él y yo, y con la cuestión del ministerio, y pensando en el futuro. Yo estaba clara, pero no entendía cómo. Y entonces, para la gloria del Señor, yo no hablo así, salió. Yo soy más arroz y habichuela. Y la realidad es que en medio de las actividades, pues pudimos verlo hacia dónde nos estamos dirigiendo como ministerio. Que salimos un poquito de lo que es adoración, no es ahora, es después, en algún momento.
Y nada, sabemos, ya tenemos algo más claro de hacia dónde vamos dirigiéndonos. Pero cuando hablamos de los mensajes como tal que se predicaron, como está diciendo Helio, pero una cosita, mencionó Danilo Montero que a mí me llegó. Él está pasando por unas dificultades aún siendo ministro. Viajaba el mundo cantando, adorando, y llevaba a las demás personas y los conectaba con Dios en medio de la adoración. Pero la gente ni se imaginaba que la gente se convertía, había milagros y todo esto, y la gente no se imaginaba lo que le estaba pasando. Y era pues, había caído, seguía caminando. Pues, el que quiera pues puede accesar al Facebook en Senderos de la Cruz, y ahí entonces están todos los mensajes, y para que sepan más sobre el asunto. Luego que él menciona esto, lo importante es la restauración. Presenta una película secular que le ministró. Fíjese que Dios no se limita. Nosotros a veces ponemos a Dios en una cajita y pensamos que Él obra dentro de estas cuatro paredes, y no, Él usa lo que sea y a quien sea para lograr sus propósitos y que su palabra se cumpla. Y él vio una imagen en la que él se vio en esa imagen que estaba siendo proyectada. Él se sentía fatal con él mismo. Honestamente no se sentía como autoridad ni nada de esto, porque estaba cayendo, fallándole al Señor. Y hubo una frase que él usó y a mí me llegó mucho, y es esta. Dice: nada es lo suficientemente oscuro como para que la luz de Dios no pueda brillar. Gloria a Dios. Entonces, Aleluya. si nosotros caminamos con esto en mente, podemos mirar con otros ojos a las personas que nos rodean. Y otra cosa dijo la pastora Guidini, que también me marcó, y después que salimos de ahí, estuvimos hablando sobre el asunto. Ella haciendo referencia de otros ministros, pero sin decir nombre, que también habían caído, pero ella misma se corrige y dice: pero no voy a hablar de eso, porque ellos son fuente de restauración. ¿Por qué dijo la palabra, Elio? Pueden ser restaurados. Pueden ser restaurados. O sea, si tenemos la conciencia de que fulanito o menganita puede ser restaurado, no pierdas tiempo en decir toda la retragila de cosas en las que cayó. ¿Por qué? Porque estamos dañando algo que ya sabemos que está defectuoso, y nosotros también estamos defectuosos. Estamos en ese proceso de que estamos perfeccionándonos, ¿verdad? Y entonces pues esa predicación a mí me tocó mucho. Luego, cuando viene el pastor Nino, presenta el libro de Levítico en el capítulo 26, versículos del 1 al 13, las 7 bendiciones que están ahí encerradas. Y entonces se las voy a leer, las voy a compartir. Dice: primero, la lluvia en su tiempo, o sea, en el tiempo de Dios. La tierra producirá, ese es otro beneficio. Seremos saciados, ese es otro beneficio. Protección en la tierra que habitamos. Otro beneficio es la paz. No habrá miedo, o sea, temor, por cuanto vamos a tener paz. Serán quitadas las bestias, que esa también le tocó bastante a la pastora Guidini, porque están pasando como ministerio unos retos. Y aunque en la palabra, la palabra bestia se refiere a animal, pues nosotros podemos aplicarlo a cualquier reto que tengamos. Bueno, el Señor se hace cargo de eso, nos ha hecho más que vencedores. El reto, no piense en otro animal, ¿está bien? Gloria a Dios. Exactamente. Y no se puede poner O sea, en otra bestia. Sí, la bestia. Y entonces, también mientras estaba hablando el pastor Nino, porque en estos días yo he tenido no es una situación, sino la oportunidad de dialogar con una persona que está pasando por unas situaciones que no tenía muy claro si eran espirituales o si era una situación psicológica. Y entonces, este punto que tocó el pastor Nino González dice: no fuimos creados para dialogar con el enemigo. El enemigo es
se combate citando la palabra. Citando la palabra, no estableciendo un diálogo con él. Eso es. Y entonces él utilizó un texto que en un momento a mí me invitaron a predicar en un lugar, y ese fue el mensaje que me tocó enseñar para que llevara. ¿Qué pasa? Utilizó el mismo texto, y es que cuando Jesús es tentado, Jesús no se puso a hablar con él, simplemente citó la palabra. Y entonces a veces se nos olvida, porque hay un texto que dice en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Y nosotros nos vamos en un viaje en el que decimos resistid al diablo y huirá, y te olvidas de la primera parte que dice someteos. Y entonces vemos a cristianos por ahí que están pim pum bam y le están dando por todas partes, ¿verdad? Pero es que no se están sometiendo, resisten al diablo. Pero esa primera parte, que es la de someterse, ¿y es someterse a qué? Someterse a la palabra del Señor. Y si te sometes a su palabra, pues ahí hay un montón de direcciones que te llevan a entender que tienes que someterte a lo que el líder te dice, inclusive a la ley terrenal. Y entonces vemos cristianos que llevan 50, 60 años en la iglesia, cojos, no físicamente, sino cojos espirituales. Nunca alcanzan la madurez, y estamos llamados a eso, a ser maduros. Otra cosa que mencionó Elio, que a mí me tocó mucho, fue el hecho de cómo Satanás viene a tentar a las personas, que siempre es como que prestándole a la palabra, sembrando una duda de que eso es cierto, no, eso es otra cosa. O sea, a veces cuando las personas son bien analíticas y vamos ahí a buscarlo, espérate, déjame bajar por internet este libro, y es bueno, eso es fantástico. La misma palabra nos dice que escudriñemos todo, pero examinemos todo, pero que retengamos lo bueno. Y entonces a veces en alas de tener mucho conocimiento nos podemos enredar. Y lo que estaba mencionando Elio, que era sobre el fundamento, podemos buscar, indagar información, aclarar, pero hay un fundamento que es la zapata del edificio, que es la iglesia, que no puede ser trastocado. Tú quitas ese cimiento y se desmorona el edificio. Y entonces nuestra responsabilidad es guardar que ese fundamento no sea trastocado. Pero sabemos que el enemigo lo que viene es a tratar de sembrar dudas, y tal vez aquello que creíste por tantos años, que tu vida estuvo cimentada en eso y tuviste el resultado, después de un tiempo escuchas algo que no es y empiezas a dudar lo que creíste por toda tu vida. Y a veces hasta la familia se convirtió al Señor por lo que creíste, y ahora, como dicen por ahí, cambiamos chinas por botellas, y eso no es. Estamos llamados a ser custodios de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Qué lindo. ¿Qué más? La importancia de la obra misionera, y que estamos en momentos de movilizarnos, que tenemos la responsabilidad de como líderes crecer en nuestro carácter, pero también en conocimiento. Otra cosa otra vivencia dentro de la actividad fue realizar que todos mis sentidos estuvieran sincronizados a regresar a la universidad para terminar los estudios. Y en eso pues estamos ahora, en esta semana vamos a trabajar con eso. Digo vamos porque la verdad es que el jefe me hace ahora yo voy a ti. Pero eso y muchas cositas más. Un fuerte aplauso a Silvita. Silvita, pasa por aquí. Me avisaste, pero está bien. Tú podías avisar, tú tenías que venir. Ah. Bueno, pues
la bendición de ir juntos. Es importante que como matrimonio, ¿verdad? Asistamos juntos a lo que son las conferencias y demás. ¿Por qué? Porque aprendemos y después podemos hablar de... Y cuando podemos compartir esa bendición, pues crecemos juntos en el Señor. Y es importante que como matrimonio y como familia, todos que crezcamos juntos. Y el esposo como cabeza debe de ayudar a influenciar a su esposa, ayudarle, ¿verdad? En que se esfuerce y que juntos podamos ir, porque siempre hay excusas para no ir. De igual manera la esposa debe de insistir y persistir para que el esposo también le acompañe, y también los hijos, porque muchas veces dejamos los niños, como decía JD, pues tenía esa batalla, pero qué bendición ver el gran logro que Dios hizo esa noche por la persistencia. Y mientras los niños y los jóvenes estén con nosotros, tienen que ir a donde quiera que nosotros vayamos. Y tenemos la bendición de forzarlo. ¿Por qué? Porque viven con nosotros. Después no van a estar, pero nuestro trabajo es que mientras estén con nosotros puedan recibir esa palabra, para que cuando ya sean adultos puedan tener esa semilla y puedan tener la dirección correcta. Así que Mirna, sé que, ¿verdad?, tuvimos un fin de semana espectacular en la presencia del Señor, recibiendo palabras, pero dinos, ¿qué fue lo más que te ministró? Pues mira, una de las prédicas que bendijo mi vida fue el pastor Nino. Ellos hablaron de los 4 puntos, o sea, los 4 blancos que el enemigo utiliza para desconectarlo a usted y a mí de lo que es la voluntad de Dios. Y fue una bendición. En primer lugar, ataca tu mente, como lo hizo con Eva, que lo mencionaron los Silvita y Elliot, y a la misma vez pues nos dieron unas herramientas. No voy a hablar sobre ello porque sería más de lo que dijo Silvita y Elliot, pero créame, esa predica se la puede buscar en el Facebook Live de Sendero, escúchela, porque son herramientas para qué. El pastor Nino también, enlazando todo esto, habló de la obra misionera, que es algo que ha estado cerca de mi corazón hace 2 o 3 añitos para atrás, ¿verdad? Y escucharlo me hizo, ¿verdad?, considerar ese punto. Trajo unas estadísticas. Yo antes me encantaban esas estadísticas y ya ni las había buscado. Y sorprendentemente, entre esas estadísticas, si nosotros somos un ejército, somos el cuerpo de Cristo, un ejército va a la guerra, va preparado, sabe cuál es el enemigo, cuál es el blanco que tiene que atacar, de qué manera lo va a atacar. Igualmente nosotros tenemos una visión, que es alcanzar al que no ha conocido a Cristo. Pero muchas veces pues no nos informamos, y no es Morada de Amor, no es Puerto Nuevo, es el mundo. El Señor dijo su palabra, y por todo el mundo, y predicar este evangelio a todas, no a alguno, a cuánto, todas. Así que el pastor Nino trajo unas estadísticas recientes, y todavía hay lugares que no tienen ni una hoja, ni una paginita. Al 2018 son después de Cristo, hay etnias que no tienen la palabra, que el mensaje no les ha sido llevado, y eso era algo que yo sabía. Trajo unas estadísticas cómo se ha ido avanzando y el evangelio se ha ido expandiendo, pero aún falta. Ahora, resulta interesante que la religión de mayor crecimiento, ¿usted sabe cuál es? ¿Quién sabe cuál es la religión de mayor crecimiento ahora mismo en el mundo, mundialmente? ¿Alguien sabe? Además de Yané, el Islam. Ahora, algo que me impactó, que la población que más se está convirtiendo al Islam son latinos. Y de los latinos, cuando lo dijo casi, los puertorriqueños, estadísticamente, son los más que se están convirtiendo al Islam. Yo dije, ¿cómo? ¿En serio? ¿Y sabe qué población? Las jóvenes. Así que usted y yo debemos estar alerta. Pero para esto tenemos que ir a eventos como este, que el pastor dice, para que usted reciba las herramientas, para poder entonces ir a la misión que Dios nos ha llamado. Él habló de unas estrategias innovadoras que estaban utilizando. Y algunas de ellas, Señor, aunque fue así a 100 millas por hora, nosotros las ejecutamos. Él está hablando que allá en Orlando hay una hija de un pastor misionero que fue misionera en China. En China expandió el evangelio. Nosotros no nos podemos olvidar
que en el occidente no hay libertad, no tienen lo que usted y yo tenemos, que hay gente que está muriendo, que le están quitando las hijas de las casas por creer en Jesucristo. Nosotros estamos, gracias a Dios, cómodos. ¿Qué está haciendo esta hija misionera de este pastor en Orlando? Según él nos contaba, en China hay 2 Disney World. Así que China está mandando jóvenes a Orlando a prepararse. ¿Y qué está haciendo esta joven? Escuche bien. Está buscando los chinos que llegan a las universidades a prepararse. Se los están llevando para sus casas, los están hospedando. Porque están usualmente de 3 a 4 meses. Están haciendo el trabajo misionero de una manera diferente. Santo. Y Pastor Nino mencionaba, pastora, esto, mire, ¿usted sabe cuántos universitarios? Nosotros tenemos que saber el propósito de dónde Dios nos ubica, porque yo estoy en mi escuela, porque tú estás en tu trabajo, porque tú vives en la urbanización, quién está al lado. En nuestras universidades, ¿cuántos extranjeros? Y el pastor Nino decía, mire, usted sabe, el que ha sido universitario, que se ha hospedado, sabe que a veces el pesito no llega, ¿verdad? Mire, búsquelos un domingo y hágale una cena, un almuerzo, muestre el amor de Cristo. Y recordaba cuando hubo un tiempo, una temporada aquí que hacíamos eso y quizás no habíamos visto cómo estábamos alcanzando a las naciones a través de estos jóvenes universitarios. Así que fue una bendición escuchar esa palabra, es algo que debemos retomar, informarnos, buscar información, y ya les dejé saber si está esta situación la población de mayor impacto son nuestras jóvenes, los que tenemos hijos. Esto debe ocuparnos y debemos instruir cómo podemos entonces nosotros ser instrumento de evangelización para cualquier musulmán. Quizás no tenemos la información, pues vamos a prepararnos. Tenemos un gran reto para orar, interceder, y esa estadística tenemos que cambiarla. No pueden ser los puertorriqueños, pero está en nuestras manos tomar la acción sobre eso. Así que hasta aquí. Fuerte aplauso. Mi parte. René, pasa por aquí. Pasa por aquí, René estuvo conmigo. Ese anda conmigo, jalda arriba, jalda abajo, ¿ah? Estamos ahí conectados, una bendición siempre andar con René, y yo sé que Mirna se llevó el micrófono, ¿verdad? ¿Sí? Sí, te lo llevé. René, cuéntanos, si te puedes enfocar en los 4, el pastor Nino, que ¿verdad? Empezó una noche y lo terminó la otra, que estuviste las 2 noches. Sí, estuve jueves y viernes, y la verdad que fui impactado por esa predicación del pastor Nino. Cuando él hablaba sobre los 4 ataques que usa el enemigo para destruirnos, ¿verdad? Y las defensas que uno tiene para poder defenderse. Precisamente ayer mandé 2 mensajes a 2 personas para más o menos con lo que recogí en esa predicación, pero vi que él hablaba sobre Eva, cómo fue atacada, ¿verdad? Y cómo mintió el enemigo hacia ella para decirle que lo que decía Dios no era verdad, que si comía del árbol no iba a morir. Entonces también cuando vino la predicación de Job, cómo Job fue herido en el cuerpo. O sea que el enemigo utiliza eso, hiriendo a la persona en el cuerpo para crearle sufrimiento. Pues Job perdió sus hijos y perdió todo lo que tenía, ¿verdad? Y entonces le creó un sufrimiento. Lo que pasa es que Job siempre alabó a Dios, no se quejó, sino que siempre le dio la gloria al Señor. Y luego habló de David. Eso me impresionó muchísimo también, porque habló de David, cómo hizo que David cayera también en una situación difícil, usando la mente de David para que David hiciera un censo donde perdieron la vida casi 70,000 personas cuando él fue desobediente a Dios, y a uno de sus ayudantes que no amaba a Dios, ni era simplemente un soldado, y no lo oyó, y él hizo lo que él quiso hacer, fue
ejercer su autoridad. E hizo el censo y ahí se fueron las 70,000 personas porque hubo una plaga, una peste, y entonces Dios le puso a él para que escogiera cuál fuera el castigo que él quería, ¿verdad? Y él le dijo, bueno, pues son 3, pues dame el tuyo porque es más fácil de llevar. Gloria a Dios. Y entonces también habló del sacerdote Zacarías, ¿no? No, de Zacarías, sacerdote, ¿no? Josué. Entonces no era Josué el del libro, sino Josué el sacerdote, hijo de Joyuda, algo así. La cuestión es que lo aprendí bien, ¿verdad? Es que lo escribí ayer en 2 mensajes. Y entonces, pues, como también utilizó el rey de ese tiempo para hacer un homenaje al papá de este sacerdote, y después viene y coge al hijo que le mencioné y lo matan porque le profetizó lo que iba a pasar en el pueblo si no eran obedientes a Dios. Y a la verdad que fue impresionante, y yo pues en muchas ocasiones también he asistido a esa escuela, ¿verdad? Pues desde que a veces que pasan unas cosas que uno se queda o se retiene, pero fue de una bendición, y gracias, pastor, por llevarme. Gloria a Dios, aleluya. Fuerte aplauso, René. Ya, paso por aquí, rapidito. Tampoco la viste allá. Dale, cuéntanos. Sé que, ¿verdad? Las impresiones. Uno recibe la palabra y cuando tiene ese impacto tan glorioso, como uno se mira, yo veía como recibimos esa palabra y nos mirábamos y así, wow, como que eso está tan gustoso, a la misma vez tan confrontador, y salimos tan edificados de allí. Cuéntanos, Janet, ¿qué fue lo más que te edificó? Bueno, fueron muchas cosas que ya han dicho aquí los hermanos, inclusive la pastora, pero de lo que más me impactó, ahora que estamos hablando en la escuela de pleno conocimiento sobre los dones y los talentos, allí se mencionó ese tema, y el pastor Bayless Conley dijo que había que tener hambre, que los dones no llegan porque uno sea maduro, sino porque tenemos que tener hambre por ellos para así activarlos. Yo estoy en ese proceso, así que el hambre se va a ir desarrollando cada vez más. Como mencionó Helio, somos un ejército, y el pastor Nino mencionó los puntos de los beneficios de la obediencia. Mencionó el favor, mencionó la multiplicación, como mencionó Silvita. El pastor Bayless también mencionó sobre la pasión que uno hace, que como uno abarca, ¿verdad? O habla de la palabra del Señor. A veces las personas que no están tan accesibles a esa palabra escuchan por nuestra pasión al hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Definir nuestro propósito, o sea, saber en qué somos buenos para poder ser efectivos. Y sobre todo lo que más me marcó, una iglesia, como dijo el pastor Nino, una iglesia que no tiene obra misionera es como un carro sin ruedas. Así que hay que movernos. O sea, yo me estoy retando a moverme, a trabajar, porque definitivamente por la escuela de líderes entendí que estamos en el mejor momento y que el Señor nos está capacitando cada vez más para que podamos hacer nuestra función. Pero cómodos en la silla no lo vamos a hacer. Así que cada cual tiene que retarse a hacer algo diferente y trabajar para el Señor. Y gracias por el pon, pastor. Gloria a Jesús. Y eso, que ando en una onda fit, cuando tenga una boda familiar, nos vamos juntos por ahí. Después, madre, nuestra madre se está escondiendo por ahí. No te escondas. Cuéntanos, madre. ¿Qué fue? ¿Pudiste ir, verdad? Qué bendición pudiste. Pude ir, lo que te he contado. El primer día, pues salgo, y cuando me doy cuenta iba por otra bebida. Pero le dije, Dios mío, yo quiero llegar allí temprano, salí temprano porque quiero llegar temprano, ayúdame. Y él me llevó,
Lo que nunca en mi vida cogí una salida y otra y llegué El allí GPS directo. del Espíritu Santo, porque Amén. ella está reacia a usar teléfonos inteligentes. Pero papá Dios me da Pero el Espíritu Santo ahí la Amén. dirigió. Llegué allí tempranito, me senté, me impactaron muchas cosas. Lo que pasa es que pero lo más que me impactó es que esto es como un seguimiento de lo que ya hemos comenzado. Las clases que tenemos los sábados, fue como abrirme más en la conciencia a esta responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, que nosotros tenemos que salir de ese confort que tenemos, de que queremos estar en nuestras casas en confort, venir a la iglesia los domingos. Tenemos que empaparnos de la palabra, tenemos que tener esa hambre de buscar la palabra todos los días, leer la Biblia, orar. Esta es una de las cosas más importantes. Tenemos que ser oradores para poder tener ese contacto con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo, para que Él nos guíe. Yo le puedo asegurar a ustedes que Él guía a uno, no te abandona nunca. Yo he pasado por muchas cosas, por muchas situaciones, pero me agarro a veces sin decir nada. Ya Él me está abriendo la puerta. Así que yo los invito a todos a que las clases de los sábados y también toda actividad donde tengamos que ir para llevar la palabra, para ir a un hospital, para ir a la calle, a trabajar por el Señor, que lo hagamos. Un fuerte aplauso a Madeline. Algo que hablaba con un amigo, decía, nosotros cuando no estábamos en la iglesia, nos invitaban para la calle de San Sebastián. No había planificación, nos poníamos lo mejor de la ropa y arrancábamos. Y ahora cuando hay una actividad hay que darle cita a la gente. No me lo dijeron con tiempo. Y ese mismo espíritu que antes teníamos, yo no sé, pues yo era así. Me invitaban para cualquier cosa, sí, vamos, me ponía. Y no ponía cualquier cosa, íbamos siempre planchaditos. Y ahora, como para las cosas del reino, del evangelio, del crecimiento espiritual, ponemos tantos peros. Pero yo sé que ahora va a ser diferente, amén. Yo tengo el mismo espíritu aventurero en las cosas del Señor. Cuando me dice hay una actividad, hay un ministerio, hay un ministro de Dios, que pagar a esa gente y darle una ofrenda y traerlos aquí, en nuestra economía local, no podemos. Pero qué bendición traer a tantos ministros juntos. ¿Qué yo debo hacer? Lo menos que debo hacer es esforzarme, ir allí, y simplemente allí solamente recogen una ofrenda, y si usted tiene bien, y si no, nadie está pendiente. Amén. La bendición, el trato a los pastores, me llaman todos los años, pastor, queremos decirle que va a empezar, y el trato, nos van allí, nos presentan, nos dan un tap, nos dan agua, nos dan frutitas, nos regalan que siempre un libro, una Biblia. El trato tan espectacular, porque ellos tienen la misión y la bendición de que todo el cuerpo de Cristo en Puerto Rico podamos ser edificados en esa escuela de líderes. No es solamente para líderes, es para todo el mundo, pero sí la bendición de que un gran cuerpo pastoral podemos ir y se nos da un espacio, y estamos siempre en un espacio VIP al frente para que podamos recibir esa palabra hermosa. Así que gracias a todos los que fueron allí, les bendecimos. Silvia fue también, pero después en otra ocasión nos da, porque si no nos da tiempo a traer el mensaje. Que yo pude agarrar, cómo fui bendecido. Wow, es algo bien impresionante como la voz del Espíritu Santo está en sintonía. Como decía Madeline, lo que estamos viviendo los sábados, que es una clase de 1 hora, es algo sencillo, pero a la misma vez está vaciándonos de nosotros y llenándonos de la palabra del Señor. Los 4 puntos del ataque al enemigo, bien importantes. Lo primero que ataca al enemigo con Eva fue la mente. Segundo, con Job fue el cuerpo. Tercero, con David fue la voluntad. Y el cuarto, con el sacerdote Josué, no me acuerdo, el corazón, ¿verdad?
Y O la muerte, porque provocó muerte. y como el enemigo siempre usa la misma estrategia. A nosotros nos atraca la mente, ¿verdad que sí? Pone sufrimiento. ¿A cuánto nos ha puesto sufrimiento? La voluntad, a veces Dios nos habla y decidimos hacer lo que nos da la gana. Dios nos mandó a David a hacer un censo, pero él le salió de sus pantalones a hacer un censo y le costó la vida a mucha gente. Y hoy en día es la misma estrategia que usa el enemigo. Y nosotros tenemos que armarnos de la palabra, de la voluntad de Dios, armarnos de todos esos beneficios de poder tener al único Dios que ha derrotado a toda fuerza del enemigo. Amén. Y la bendición que en vez de morir tanta gente espiritualmente alrededor de nosotros vamos a proveer vida, vamos a, ¿verdad?, a hacer ese canal de bendición. Hay mucha gente que a lo mejor no puede salir, pero desde tu casa puede ser de bendición. ¿Cómo hacer? Haciendo una buena comida un domingo. Y llamar a un amigo, un familiar, algo, preparar ese ambiente. No hablarle de nada. Yo no sé qué eres experto haciendo, pero llama a un familiar, a un primo, a un vecino, invítalo para que ellos puedan conocer cuál es el amor del Señor. Y ahí automáticamente estamos abriendo la puerta para que el amor de Dios impacte esa vida y podamos ser de bendición. Hacer misiones no es tan solo ir a África y a ir a estos sitios. Nosotros podemos apoyar una obra misionera económicamente. Como hablaba con Helio, a veces $50 y $100 en el cambio de monedas, a ellos eso es un montón de dinero. Y hay gente, hay familias que se han ido y están olvidadas en esos campos y en esas etnias. Nosotros podemos ser de bendición. Dios nos pide mucho. De lo tomado de su mano, de eso podemos dar a la gente para que la gente pueda conocer al Señor. Tanto así que no tenemos que ir a esos países, sino que ya Dios se ha provisto de que vengan aquí, que estudiantes extranjeros, y nosotros poder ser de bendición. Como decía el pastor, las personas, los estudiantes, más los domingos cuando está casi todo cerrado, cuando la transportación es escasa, ahí uno puede ser de bendición. Tenemos que orar por estrategia para poder ser de bendición. Un sándwich, no sé, un asopado, cositas sencillas para poder impactar a esa vida con el amor del Señor. El pastor Bailey, de verdad, un hombre de Dios, tiene 71 años, dijo, ¿verdad? Algo así, no, 60 y pico, ya le puse más viejo. Tiene una de las iglesias más grandes en California, tiene sobre 10,000 miembros. 10,000 miembros. Y nosotros tenemos que aprender de gente que usa esos principios, esa estructura. Me habló algo el Señor a través de él, y es el tema de las generaciones. De 3 generaciones: los niños, los jóvenes y los adultos. Muchos pensamos que tenemos que esperar que el niño crezca, que el joven se vuelva adulto y que el adulto se vuelva... No, nosotros las 3 generaciones tenemos que funcionar juntos para que podamos cumplir y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Funcionar juntos. Ese pase de batón no es tan solo que no, es que todos juntos podemos hacer y podemos influenciar, podemos ser de bendición. Y escúchame bien, es a tu nivel. La gente piensa, no, que eso, tú tienes mínimo 5 o 10 personas que tú influyes, directa o indirectamente. Aunque tú no lo sepas, hay gente que te está mirando, está siguiéndote, donde pasas el tiempo, donde a lo mejor vas a una barbería, un beauty, a lo mejor donde haces compras. Siempre nosotros somos rutinarios, siempre vamos al mismo barbero, vamos al mismo supermercado y siempre hacemos esa relación, pero se nos olvida que esa persona a lo mejor necesita una palabra, y no una palabra de hablarle a lo mejor de sacar la Biblia, sino que un gesto, un saludo, buenos días. Casi siempre la persona, hoy en día ya antes la gente se limitaba en expresar su necesidad, pero hoy en día solamente tú pones la llave y la gente te cuenta la retragila de problemas que tiene. ¿Le ha pasado?
Y nosotros tenemos esa mentalidad de iglesia. No me menciones, y menciónale que el amor de Dios puede cambiar las circunstancias. Y aún a lo mejor la circunstancia no se va, pero Dios está en medio de la circunstancia, dándonos fuerza y dándonos la estrategia para poder sobrellevar la prueba de la dificultad. Gloria a Dios. Ven, dale un fuerte aplauso al Señor. A nuestro nivel podemos impactar una vida. Podemos hacer que un pecador se arrepienta. Gloria a Dios. Hablaba con una persona y decía, no es tan solo que venga a nuestra iglesia, si viene, gloria a Dios, pero a lo mejor tú le hablas y no ves el fruto del momento, pero ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es sembrar la semilla. Esta simple grabación a lo mejor no es simple, pero esto corre. Hay mucha gente que está viendo y a lo mejor la ve después de la transmisión y no hace ningún comentario, pero esa semilla la activa y va y se congrega. Pero qué bendición que fuimos ese enlace. Un detalle que podamos hacer, Dios lo usa, y con lo poquito sabemos que Dios puede hacer mucho. Así que no te limites. Tú tienes y yo tengo todo lo necesario para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Aún lo más insignificante que tú pienses, Dios lo usa y lo puede multiplicar. Y ahí Dios transformar ese momento en un encuentro glorioso con la presencia del Señor, y que esas vidas y esas familias puedan conocer al Dios y al Padre que tú y yo hemos conocido. Amén. Vamos al mensaje, ya se nos fue. ¿Qué hora es? Las 12:15. Voy solamente a leer una escritura para activar la palabra y seguir hablando sobre la justicia de Dios. Póngase de pie, estírese. Vamos a cantar rápido. Gloria a Dios, aleluya. Nos vamos rapidito, no se preocupe, solamente voy a leer una escritura. Así que den un fuerte aplauso a todas estas personas que pudieron acompañarnos. Todavía tenemos la oportunidad de verlo, porque esto se queda grabado en la página El Sendero de la Cruz. Usted le da like a la página y ahí va a ver todos los mensajes que están grabados. Es una bendición. Y me tomé el tiempo porque yo sé, no es que no tenga mensaje, yo tengo mensaje y estoy preparado. Amén. Pero lo importante no es que yo traiga un mensaje exclusivo, sino que todos podamos funcionar bajo el nivel de la iglesia de Jesucristo aquí en Puerto Rico. Todos tenemos que fluir, todos tenemos. Y a veces nosotros nos menospreciamos y tenemos tanto que dar. Yo me acuerdo que le enviamos una ofrenda a un varón de Dios que estaba de misionero en Perú, y pudimos ver, y fue algo sencillo, creo que fueron $50 o $100. Y desde ahí él siempre me manda fotos como si fuese un tipo de evidencia, un tipo de dejar saber lo que está haciendo, y no con el espíritu de que uno le mande más, porque uno reconoce eso. Y nosotros que venimos donde venimos, y yo, ¿verdad?, como buen vendedor que soy, sé cuando me está dando rosca para ver si uno envía más, pero es con el espíritu correcto. ¿Cuántos me entienden? Con el espíritu. Y yo no sé cuántas libras de arroz compró ese varón. Entonces, de verdad, wow. Y es porque en esos países el cambio de moneda, eso es algo impresionante. Voy a preparar, acuérdamelo, Mirna, pastora, unos sobres para que tengamos el diezmo de la iglesia y tengamos la oportunidad de marcar a dónde usted quiere dirigir esa ofrenda misionera. Amén. Tenemos varias formas de hacer. En Puerto Rico podemos bendecir primero el Hogar Silo Misión Cristiana, porque también a veces la gente piensa en África, pero tenemos necesidad aquí en el patio. Podemos bendecir a la obra del comedor de la Kennedy con el pastor Iván Clemente, que no la está pasando bien, necesita que podamos bendecirle. Y ahí en el sobre usted pone
Pastor Iván Clemente, la Kenny, Silo Misión Cristiana. Si quiere dirigirlo hacia una obra misionera en otro país, usted pone en el sobre, escúcheme, $1, $2, aparte de su ofrenda y su diezmo, podemos hacer mucho. Y verás cómo le vamos a poner rueda al carro, porque ahí mencionó el pastor Nino cómo usted puede tener un buen carro de último modelo sin 4 ruedas. Tiene buen aire, tiene buena música, tiene buenos asientos, pero no lo lleva a ningún lado. Algo sabemos, que cuando una iglesia se envuelve en esta obra misionera, es una iglesia que está en el corazón de Dios de una manera impresionante. Lo hemos hecho de una manera u otra, pero sí ya tenemos que hacerlo más estructurado, más consciente de que mensualmente debemos de apoyar una obra misionera, ya sea aquí en Puerto Rico o ya sea en otro país. Amén. No estoy pidiendo una ofrenda especial, no estoy pidiendo, sino que tengamos la conciencia y podamos dirigir. Y aun cuando ya no tenemos los sobres, usted que escribe ahí en el sobre, usted puede poner, añadir en la parte de atrás o al frente para dónde quiere que dirijamos esa ofrenda. Si va a dar una ofrenda de $20 y quiere ir 10 para la Iglesia Morada de Amor y 5 para África y 5 para el pastor Iván Clemente, usted ponga el detalle, que sabemos leer y podemos dirigir esa ofrenda. Amén. Somos de bendición. Somos de bendición. Somos una iglesia de bendición. Quiero leer la escritura. Quédese de pie. Solamente voy a activar con la palabra. Lo que Dios quiere decirnos esta mañana. Hebreos 5, verso 3. Hebreos 5, verso 13. Voy del 11. Dice: acerca de esto, hermano, acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, porque cuando os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser, el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira el 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentido, tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia. Mi invitación en esta mañana: que seamos expertos en la palabra de la justicia. Amén. Nosotros llevamos tiempo recibiendo palabra. Llevamos tiempo recibiendo una palabra, y una palabra que nos empodera, que nos apodera. Y la Biblia y la justicia de Dios, por eso la Biblia dice que tenemos que coger ¿qué? La coraza de la justicia. Nos habla de coger la coraza, porque es la coraza, ¿va a dónde? En el pecho. La coraza lo que va a hacer es proteger los órganos más importantes. La Biblia dice que vistámonos del nuevo hombre creado según Dios. Esa vestimenta tenemos que, por eso el salmista decía en el Salmo 23, hablando que el delicado pasto me hará descansar. Y después dice que la justicia, dice, busca el Salmo 23, por favor. Busca el Salmo 23 rápido, que usted y yo lo hemos leído y se nos olvida el detalle. Salmo 23.
Lo usamos donde, en la funeraria, en los bautismos. Usamos el Salmo 23. Dice: junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de ¿qué? De justicia, por amor a su nombre, por amor de su nombre. Es el camino de la justicia. Jesús, quien nos justificó, el justo, él le dijo a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Ciertamente, el camino de la justicia y el poder de la justicia de Dios, tenemos que hacernos expertos. La palabra dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que Abraham creyó? Dios lo saca y le dice: mira las estrellas, tu descendencia será mayor que las estrellas. Y él decía: pero siendo yo viejo, pero dice, pero él le creyó y le fue contado por justicia. El secreto es creer lo que Dios ha dicho a tu vida y a tu familia. Creer que el Señor nos activó. ¿Por qué? Porque Él mismo dice: yo mismo borré tus rebeliones, yo mismo borré tu pecado. O sea, tenemos que ya estar dejando de vivir una palabra de niño y madurar. ¿Qué es esa palabra y esa tendencia a ser niño? Ay, bendito, ayúdenme. Es siempre yo viendo la necesidad en medio de establecer la palabra en medio de la necesidad. Establecer que no tendrás falta de ningún bien, establecer la palabra, no enfocarte en el problema ni engrandecer el problema, sino que ir a la palabra de la justicia de Dios, lo que Dios ya depositó en nuestra vida, y no declarar cosas que no dice la palabra, declarar la palabra de justicia. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Ay, y dejarnos del ay bendito, porque a veces mencionamos una persona que tiene cáncer, ay bendito, y ese ay bendito se une a la palabra de condenación, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Y cuando decimos ay bendito, entramos en condenación. ¿A qué? Ay bendito el cáncer, ay bendito la escasez, ay bendito, y no se preocupe que hay uno que llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario. Si alguien dejó su trabajo, no te preocupes que el Señor tiene un trabajo de vuelta y toda una ofrenda para que empiece a funcionar. No podemos inclinarnos a la palabra de niños, sino que ya hemos madurado y tenemos la herramienta para establecer su reino aquí en la tierra.